Hola, nosotras somos Melissa Guerrero, Silvia Carranza y Anae Delgado, y a continuación les mostraremos nuestro documental del prerromanticismo y el romanticismo. Bueno, y vamos a hablar primero del prerromanticismo, que fue un movimiento literario que se desarrolla en Europa a lo largo del siglo XVIII y cuyo ocaso transcurre en las últimas décadas de la centuria, en total oposición al neoclasicismo. Durante el siglo XVIII triunfan en Europa las ideas clásicas francesas del siglo anterior. Más a la vez se va forjando en varios países una reacción de signo radicalmente contrario. Vamos a ver un poco de las características del prerromanticismo que pues se puede decir que lo separan del neoclasicismo. Para empezar, ellos afirman el predominio del sentimiento frente a la razón. Primero que nada, es importante recalcar que los autores prerrománticos eran jóvenes, entonces muchas veces van a tener actitudes muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, esto de que afirman el predominio del sentimiento frente a la razón es algo que nosotros aún vivimos. Nos identificamos mucho más con lo que sentimos que con la lógica y el razonamiento. Por ejemplo, tomar alcohol tiene muchas cosas en contra suya si lo ves de manera lógica. Por ejemplo, que engorda, que causa accidentes, muerte y pues malos ratos, ¿no? Y muchísima gente de todos modos se emborracha, pero increíble la cantidad. ¿Y por qué será? Pues obviamente es por cómo se sienten. Les hace sentir relajados, contentos, se están divirtiendo, se sienten parte del grupo. Entonces toda la razón la dejan atrás por cómo se sienten. Lo mismo pasa, es lo mismo que propone el prerromanticismo. En sus obras los escritores expresan sus sentimientos más tristes y exaltados. Por alguna razón, como que nos sentimos más identificados con los sentimientos de tristeza y tragedia que con los de felicidad y estabilidad. Por ejemplo, los programas, las telenovelas son puro drama, ¿no? Pura tragedia, traición, mentira, todo eso. ¿Y cuántas personas no están ahí clavadísimas viendo los programas, ya sea mexicano o ya sea estadounidense? Ahí estamos esperando el siguiente capítulo, clavadísimos, porque en el momento en el que todo está bien, pues se puede decir que se acaba el programa y ya no hay nada que ver. Además, rechazaban las reglas que se habían impuesto prácticamente en el neoclasicismo, como que hubiera nada más un personaje en un solo lugar, en un solo tiempo. Pues al igual que nosotros, a los jóvenes no nos gusta que nos estén poniendo límites o reglas. Entonces los autores de antes, en el prerromanticismo, les gustaba terminar con esas reglas y hacer lo que ellos querían, expresarse a su manera. Nosotros nos encanta y lo vemos mucho por ejemplo, te dicen que manejes a tal velocidad y la superas, y te dicen no toques y vas y tocas porque te dijeron que no lo hicieras. No nos gusta que nos pongan límites. Además, en el neoclasicismo había una naturaleza arreglada y tranquila típica. En cambio, en el prerromanticismo tenían lugares esotéricos y misteriosos como cementerios, escenas nocturnas, tormentas y apariciones de fantasmas. El lema del espíritu y literatura de la Ilustración se puede resumir en el sintagma libertad y prudencia, pero en cambio, según avanza el siglo, ese equilibrio que los ilustrados buscan y proponen va a irse alternando a través de un proceso en que la libertad incrementa su peso en detrimento de la prudencia o el sentido de la medida. Exactamente, los jóvenes, que quiero ser libre, que quiero que me dejes de decir qué hacer, quiero hacer lo que yo quiero. Todo eso empezó a ir antes de la prudencia, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero el que nos pongan límites es lo más
inteligente que pueden hacer nuestros papás, porque nosotros no estamos listos para tomar ciertas decisiones. Pero para ellos llegó el momento en que era más importante ejercer su libertad que pues ser limitados por sus papás, aunque fuera lo mejor para ellos y fuera lo más prudente. El prerromanticismo sería la manifestación estética de ese desequilibrio en el que cambió, ¿no? O sea, porque anteriormente los textos eran didácticos y mucho de lógica, y más bien lo que estaban tratando de hacer era esconder lo de los sentimientos, ¿no? Ya lo habíamos hablado, que sentían que lo único que los diferenciaba de los animales era la razón. Entonces se fueron con puros textos didácticos y olvidaron por mucho tiempo el sentimiento, pero ellos se fueron totalmente al otro lado de la moneda, en el que ya no pensaban las cosas y simplemente sentían, y eso era lo importante. Desde mitad del siglo y de manera progresiva, según se acerca a su final, el deseo de la libertad se extiende a todos los ámbitos de la vida social y cultural, y entre ellos a la literatura, que lentamente va rompiendo con las barreras, reglas y preceptos que imponía la estética neoclásica. Un ejemplo de la libertad en lo social sería la Revolución Francesa, en la que se exigían las libertades de todo tipo de expresión. Los rasgos fundamentales de esta estética emergente, pues primero que nada es mayor peso de los sentimientos y la emoción frente a la razón. Pues esto es un poco más o menos lo que ya hemos hablado. Ahora vamos a hablar del contexto del romanticismo. Primero que nada, voy a decir qué es. El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Muchos de los autores de esta corriente eran jóvenes, por lo que se entiende que fueran tan impulsivos y dejados llevar por sus emociones. Todavía hoy podemos notar esa característica en nosotros, los jóvenes. Damos prioridad a nuestros sentimientos. Por ejemplo, preferimos pasar la tarde facebookeando y salir con nuestros amigos en lugar de estudiar o hacer nuestras tareas. Lo racional sería cumplir nuestros deberes, pero cumplir nuestros deberes nos da flojera, en cambio socializar no. Así que preferimos hacer eso aunque al final reprobemos materias y nos cueste trabajo entrar a la universidad que tanto queríamos ingresar. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. Muchas veces los jóvenes no queremos que nos limiten porque sentimos que nos quitan la libertad. Por ejemplo, querer salir de antro antes de tiempo, o sea, somos capaces de hasta engañar a nuestra mamá diciendo que nos vamos a quedar a dormir en casa de la amiga con tal de salir a hacer eso que tenemos prohibido. De la misma manera, los jóvenes en este tiempo buscaban expresarse y no querían tener reglas que los limitaran. Otra característica es su libertad auténtica en su búsqueda constante. Por eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Pues claro, ¿a qué joven hoy en día le gusta ser idéntico a los demás? A nadie. No ser originales. Ser los primeros en tener X idea. Ejemplo, tú empiezas a leer Crepúsculo y te fascina, pero de pronto ya todo el mundo lee Crepúsculo y a ti la verdad ya te da flojera porque no quieres ser uno más del montón. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se representa de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla. Incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes. Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra hasta llegar a países como Francia, Italia, Argentina, España y México. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente a diversas corrientes, como el parnasismo, el simbolismo, la decadentismo o parrafaelismo, reunidas en la denominación general de posromanticismo, una derivación de la cual fue el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentos, aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo XX, el surrealismo,
llevó al extremo los postulados románticos en la exaltación del yo. Podemos obtener como conclusión que la creencia de que las corrientes surgen necesariamente por oposición a otras es incorrecta. Es verdad que el romanticismo es prácticamente opuesto al neoclasicismo, pero no es cierto, por ejemplo, que el realismo está en contra del romanticismo, simplemente evoluciona de él.